Se puede hablar mucho de qué es lo que realmente mueve el mundo, pero creo que por más que discutamos siempre acabaremos llegando a la conclusión de que es la muerte. Tal es así que lo primero que siempre se estudia de una civilización es su religión. Y no es para menos porque si entiendes las creencias sobre la muerte de cualquier cultura ya podrás entender fácilmente su estructura social, sus costumbres, su economía e incluso su arquitectura y arte. En los tiempos actuales se tiende a creer que las creencias sobre la vida después de la muerte son simples creencias dogmáticas que tienen su origen en el miedo a desaparecer para siempre o de no comprender por completo el concepto de muerte. Sin embargo, hay determinados fenómenos cada vez más estudiados en el ámbito médico que parecen estar sentando las bases para tumbar esa creencia. De todos esos fenómenos, creo que sin lugar a dudas el más importante tanto por lo misterioso que es, como por las pruebas que ofrece, es el de las ECM. Las ECM son experiencias que han experimentado pacientes en un estado de muerte clínica o han estado muy cercanos a este estado. Es decir, las ECM son relatos de personas que han estado muertas o casi muertas y cuentan sus experiencias. Normalmente se suelen desacreditar estas experiencias diciendo que son simples alucinaciones o sueños producidos por algún fármaco o reacción fisiológica. Sin embargo, en el documental de hoy vamos a exponer los principales hechos y pruebas que desmontan esa teoría y demuestran que este fenómeno es mucho más intrigante de lo que se podría pensar en un primer momento. Antes de empezar quiero recalcar que las fuentes de donde he sacado los datos están en la descripción, y los animo a consultarlas por vosotros mismos. Comprobarán que estas fuentes son, como poco, lo suficientemente sólidas y fiables como para ser tomadas en cuenta. Aún así, la última palabra la tienen ustedes. Número 1. Nula explicación médica. A pesar de que normalmente se desacredita este fenómeno como simples alucinaciones, lo cierto es que después de 50 años nadie ha podido demostrar esto. El hecho de que todos los que defienden la teoría de la alucinación lleven 50 años atascados en la casilla de salida, y ni siquiera hayan sido capaces de recrear estas experiencias en un entorno de laboratorio, como poco muestra que realmente no está para nada tan claro como suelen presumir, y si me apuras, que ni siquiera ellos terminan de creerse esa teoría, pues tampoco se ha puesto mucho esfuerzo en demostrar esta teoría, y más bien se ha aceptado como un dogma incuestionable para salir del paso. El origen de este fenómeno es un auténtico misterio, y a día de hoy lo único que se sabe es que ocurren, pero se sabe muy poco más. Número 2. Sentimiento de paz y lucidez ante privación de oxígeno. Este es un punto que se suele omitir o ignorar cuando se trata de argumentar que las ECM son simples alucinaciones producidas por la privación de oxígeno. La evidencia científica actual ha demostrado que la privación de oxígeno produce un déficit de consciencia, incluso llegando a la falta total de conciencia, además de síntomas como falta de atención, falta de reacción ante estímulos, dificultad para interpretar y analizar la realidad, sentimientos de angustia e intranquilidad, debilidad y sueño. La cosa es que los que experimentan ECM suelen describir estas experiencias como sumamente lúcidas, con una percepción sensorial superior a la convencional, como relatar que veían más colores y de forma más viva o que tenían una mejor visión y audición, y con una sensación general placentera. Por tanto, el origen de estas experiencias no parece estar en la privación de oxígeno. Número 3. Intentos fallidos de recrear ECMs. Como sería de esperar, si las ECMs fueran simples alucinaciones producidas por una sustancia en el organismo del paciente moribundo, no debería ser difícil encontrar esta sustancia y así poder recrear estas experiencias. Después de mucho estudio, determinados científicos afirmaron haber encontrado esta sustancia. Según se aseguraba, se había logrado reproducir las ECMs en un entorno de laboratorio con ketamina. Sin embargo, la realidad es que estas experiencias recreadas no tenían mucho que ver con las verdaderas ECMs. Lo único en lo que se parecían es que estas también producen un sentimiento de paz, de trascendencia espacio-temporal, de disolución del ego y de amor cósmico. Pero la proporción de casos en los que se registraron elementos como la revisión de vida, encuentros con un ser querido fallecido y un umbral de no retorno, fue muchísimo menor al de las ECM convencionales, o directamente ni siquiera aparecía. Además hay que recordar que en las ECM reales, el paciente no la espera y no suele tener una preconcepción de cómo debería ser.
Pero en las ECM de laboratorio, es perfectamente posible que sean alucinaciones porque el paciente está vivo, el sujeto tiene predisposición a tener alucinaciones relacionadas con las ECM porque se les está evaluando precisamente de eso, y eso puede predisponer con mucha facilidad a la aparición de estos elementos, y además no se ha registrado ningún caso en el que el paciente supiese nada que no pudiese haber sabido por vías convencionales. Sinceramente, creo que considerar como ECM a unas experiencias en las que prácticamente no hay elementos de ECMs, demuestra que los elaboradores no conocen realmente qué es una ECM. Tal es así, que si se evaluaran estas experiencias con la escala ECM, rara vez puntuarían por encima de los 20 puntos. Por lo cual llamar a estas experiencias ECM sería como llamar planta a una flor de plástico. Pero es que como guinda del pastel, cuando pacientes que experimentaron una verdadera ECM probaron dichas sustancias, aseguran que ambas experiencias son sumamente diferentes y que no tienen nada que ver. Número 4. La baja influencia cultural. Una de las muchas cosas que desmontan la hipótesis de que el origen de estas experiencias sean simples alucinaciones o sueños es el detalle de que, como sería lógico, en las alucinaciones o sueños hay una gran influencia de la cultura, vivencias o recuerdos del paciente. Si las ECM fuesen simples alucinaciones, cabría esperar que en cada cultura las ECM fuesen distintas. Sin embargo, esto no sucede, y todos los estudios y encuestas que se han hecho en los últimos 50 años alrededor del mundo a miles de personas, han demostrado que las pocas diferencias que puede haber entre una ECM de Estados Unidos y otra en India parecen ser más bien de interpretación que de contenido. Número 5. ECM en niños pequeños. Este punto es en parte una extensión del anterior, y es que si estas experiencias fueran simples alucinaciones o sueños, cabría esperar que hubiese sustanciales diferencias entre los adultos, que ya tienen una mayor contaminación cultural, dogmas y creencias preestablecidas, y los niños, que en muchos casos ni siquiera alcanzan a comprender el concepto de muerte. Uno de los mayores estudios de ECM en niños que he encontrado es el que hizo el Dr. Jeffrey Long. En este estudio se encuestó a dos grupos de gente que había experimentado una ECM, el primero de 613 personas que experimentaron una ECM con una media de edad de 3-6 años y el segundo de 585 conformado por niños y adultos que habían tenido una ECM con 6 o más años. El resultado del estudio fue que no había ninguna diferencia estadística entre ambos grupos. Además, en otros estudios similares, los organizadores aseguraron que los niños que fueron encuestados no tuvieron problemas para expresar o comprender la experiencia a pesar de su limitada comprensión del mundo, la muerte y de la capacidad del lenguaje. De esta forma, la teoría de que simplemente se trata de una alucinación queda casi descartada, pues en cualquier otra alucinación o sueño sería prácticamente imposible que decenas de grupos de control alrededor del mundo sin ninguna relación entre sí, y con distintas edades y culturas, presentasen los mismos elementos. Número 6. El cerebro registra estas experiencias como experiencias reales. Este es uno de los puntos más curiosos y a su vez de los que menos se habla. Y es que se han hecho estudios en los que se analizó con equipos profesionales las zonas del cerebro que se activan en las personas que han experimentado una ECM. Si fuese cierto que las ECM son alucinaciones o por el contrario, son invenciones de los pacientes, cabría esperar que las zonas del cerebro que se activaran fuesen las mismas que en los sueños, alucinaciones o hechos imaginarios. Sin embargo, todos los estudios que he encontrado demuestran que no es el caso. La activación de las zonas cerebrales de los participantes al tratar de recordar sus ECM eran las mismas que cuando recordaban un hecho real, o incluso en algunos casos parecía aún más real y vívido que los recuerdos de experiencias reales. Se vio que había campos como el de la memoria episódica que se activaban más con estos recuerdos. Además, al analizar las regiones del cerebro asociadas a la identidad durante los análisis, pareció corroborar el fenómeno que describen muchos pacientes de que cuando veían su cuerpo muerto, sentían una disociación absoluta con él. Además, si se compara con la activación cerebral al relatar alguna alucinación, hecho imaginario o sueño, se veía que la activación era radicalmente opuesta. Aquí les muestro algunas fotos sacadas del estudio de Frontiers in Human Neuroscience realizado en el 2014. La fuente de estudio está en la descripción por si queréis echarle un ojo. En estos gráficos se puede ver de forma bastante visual la diferencia tan sustancial que hay entre los recuerdos de hechos imaginarios, los reales y los de las ECM. Algunos de los investigadores consideraron que estas experiencias eran únicas y desafiaban todo lo que conocíamos hasta la fecha sobre el cerebro.
Creo que al menos con los puntos hasta el momento, ya podríamos afirmar que el origen de estas experiencias no es una alucinación o sueño. Es más, por el contrario, hay estudios como el que acabo de mencionar que demuestra más bien lo contrario, que los cerebros de los pacientes realmente han interpretado y registrado dichas experiencias como reales, incluso en algunos casos se podría decir que más reales que muchos otros recuerdos. Número 7. Lucidez en una situación en la que no debería haberla. Según la medicina actual, entre los 10 y los 20 segundos después del paro cardíaco, el cerebro pierde toda la actividad y suele llegar a tardar horas o incluso días en recuperar la actividad normal, además de que el paciente puede presentar grados de amnesia. Esto significa que un paciente en este estado no debería poder tener ningún pensamiento, alucinación o recuerdo después de esos segundos y mucho menos ser capaz de procesar, analizar y recordar eventos que sucedan a su alrededor. Sin embargo, muchos pacientes que han experimentado ECMs relatan haber tenido estas experiencias durante este proceso, y lo más alucinante es que suelen dar detalles sobre eventos que pasaban mientras estaban en este estado como conversaciones, detalles de las salas o por ejemplo del doctor que los reanimó, etc. Y sorprendentemente la mayoría de estos detalles suelen ser confirmados posteriormente. Muchos argumentan que estos son simplemente expectativas que se hacen los pacientes de cómo debería ser su reanimación, y las conversaciones y eventos que relatan son simplemente coincidencias. Es por eso que se trató de analizar dos grupos de control de gente que había sufrido paros cardíacos. Uno de ellos tuvo una ECM durante el paro y el otro no. El primer grupo relató con mucha más precisión y detalle sus reanimaciones e incluso eventos anteriores, y casi todos los datos que dio este grupo, por no decir todos, fueron corroborados. Sin embargo, el segundo grupo recordaba muy pocos detalles y los que recordaban eran muy borrosos y difusos. Además, prácticamente ninguno recordaba nada que se pudiese corroborar de lo ocurrido antes de la reanimación o durante el paro cardíaco. Número 8. Falta de consenso sobre qué es la consciencia. El estudio de estos fenómenos ha generado muchas dudas, entre ellas si realmente sabemos qué es la consciencia. Y es que este es uno de los verdaderos problemas de estos fenómenos, que no sabemos qué es realmente la consciencia. La medicina moderna considera que la consciencia se genera en el cerebro, pero ni siquiera se pone de acuerdo sobre qué es la consciencia. La única prueba que se suele aportar es que se activan determinadas zonas del cerebro durante procesos conscientes como el pensamiento. Pero más allá de eso, no hay pruebas objetivas sobre dónde está la consciencia, cómo funciona, qué la produce y ni siquiera de si realmente se genera en el cerebro. La cuestión es que las ECM parecen contradecir esto, pues si la conciencia se produjese por el cerebro, un paciente sin actividad cerebral no debería, ni podría, tener conciencia. La teoría que se ha llegado a presentar por doctores como Stuart Amerophis y Roger Penrose es que realmente el cerebro contendría la consciencia en los microtúbulos de las células cerebrales, y que cuando se muere el paciente, realmente lo que pasa es que estos túbulos liberan su información. De esta forma, lo que se vería no sería como tal la consciencia, sino los efectos en el cerebro de la consciencia, y el cerebro haría más como una especie de antena receptora de la conciencia que de generador. Conviene recalcar que esto es solo una teoría, y todavía no se tienen suficientes pruebas como para ser considerada por la medicina. Número 9. Las ECMs se producen en todo tipo de casos. Muchos detractores aseguran que estas experiencias son causadas por alguna sustancia producida por el cerebro ante el dolor, otros lo asocian a la falta de oxígeno, otros a traumatismos y otros a los fármacos suministrados. Si esta afirmación fuese cierta, habría determinados grupos de pacientes que presentarían un mayor índice de ECMs. Sin embargo, la estadística se mantiene fija entre un 10% a 18% y las formas y condiciones de la muerte no parecen tener ninguna consecuencia en la estadística o forma de la ECM. Según el Dr. Pim Van Lommel en su estudio sobre dichas experiencias, publicadas en The Lancet, aseguró que su hallazgo más notable fue que las ECM no tenían una raíz médica ni física. Pues todos los pacientes sufrieron de falta de oxígeno, a todos se les administró morfina, todos fueron víctimas de fatiga nerviosa intensa. Y claramente se puede decir que esas no son las razones para que un 18% de los pacientes haya tenido ECM y el 82% no. Si las ECM fueran provocadas por cualquiera de esas razones, anoxia, administración de fármacos opiáceos, etc., todos las habrían experimentado.
Por tanto, afirmar que esto lo produce simplemente la falta de oxígeno, un fármaco, sustancia liberada por el cerebro frente al dolor o cualquier otro factor de la muerte, con la evidencia actual es una afirmación sin ninguna base sólida demostrable. Número 10. Los pacientes vieron cosas que no deberían haber visto. Este es probablemente uno de los puntos más sorprendentes y sólidos sobre estas enigmáticas experiencias. Según estimaciones, en torno al 45% han reportado haber visto, sentido, oído o presenciado pensamientos, conversaciones, sentimientos, o eventos que estaban pasando en la sala o en casos más raros, en zonas alejadas, que en algunos casos estaban a kilómetros. Esto por ejemplo va desde recordar detalles de la reanimación o la sala hasta casos en los que el paciente reportó haber visto un zapato en una ventana de una planta superior, saber cómo reaccionaron familiares que viven a kilómetros cuando supieron la noticia o incluso describir que uno de sus familiares estaba rezando y que estaba rezando. Sorprendentemente casi todos estos relatos suelen ser corroborados por los implicados. Uno de los casos mejor documentados lo veremos en el siguiente punto. Número 11. El mayor caso jamás registrado de una ECM. Este punto es una extensión del anterior, y es que es realmente común que muchos pacientes describan sucesos que no deberían poder saber por su estado. De todos los casos que he encontrado, probablemente el más alucinante es el caso de Pam Reynolds. Este caso empieza cuando Pam fue sometida a una operación de un aneurisma. El aneurisma estaba en una región complicada del cerebro y se consideraba imposible que saliera viva de cualquier operación. Fue ahí cuando encontró a Robert Spechler, que le ofreció un método revolucionario conocido como paro circulatorio por hipotermia profunda, que consiste en bajar la temperatura corporal para que el cerebro pueda aguantar más tiempo sin oxígeno sin sufrir daños. Este proceso somete al paciente a un paro cardíaco cuando la temperatura corporal es lo suficientemente baja para poder empezar a operar la zona crítica. Como las bajas temperaturas pueden dañar los ojos, se les suele tapar para protegerlos del frío. Además, se les insertan unos audífonos en los oídos que emiten un ruido para registrar correctamente la actividad cerebral del paciente y demostrar que ésta es plana en todo momento. Es decir, si en cualquier momento hubiese tenido cualquier tipo de actividad cerebral, estos aparatos deberían haberlo registrado. Es por estas razones que, según los conocimientos del cerebro y la consciencia actuales, debería ser totalmente imposible que un paciente pudiese haber estado consciente y haber recordado o visto cualquier cosa durante la operación, en especial porque tenía los oídos y los ojos tapados. Tal es así, que el mismo Robert Spechler dijo que desde una perspectiva clínica, Pam estaba clínicamente muerta. Después de la operación, Reynolds comentó que durante su operación había sentido como si hubiesen tirado de ella mientras escuchaba un pitido y luego estaba fuera de su cuerpo y flotaba en una esquina de la sala mientras veía toda la operación. También comentó que tenía los sentidos y la conciencia superiores a lo normal. Cualquiera de los presentes seguramente pensó que se trataba simplemente de un sueño. Pero lo importante fue cuando empezó a comentar lo que había visto y oído durante su experiencia. Ella describió el aparato que estaban usando los doctores para operarla, y además describió conversaciones como que hablaron de que sus arterias eran demasiado pequeñas. En ese momento todos los doctores se quedaron de piedra, pues prácticamente todo lo que dijo era cierto. Repito que Reynolds tenía los oídos tapados mientras se emitían fuertes pitidos, los ojos tapados, el cerebro en un estado de hipotermia, 10 grados, y en estado de hipotermia debería ser imposible que el cerebro pudiese funcionar correctamente, por no hablar de que los aparatos registraron en todo momento una encefalografía plana, y por si todo eso fuese poco, recuerdo que tenía el corazón parado y no le llegaba sangre al cerebro. Este caso es un caso que a día de hoy no tiene explicación, y todo lo que hay son hipótesis. Los doctores que participaron en la operación han sido cuestionados muchas veces, pero hasta el momento nadie ha podido demostrar que no digan la verdad. Por el contrario, ellos se han mostrado muy abiertos a que les demuestren que están equivocados, llegando a haber retado a escépticos a acudir a la sala de operaciones para que traten de rebatirlos, pero nadie ha aceptado la invitación. Michael Sabon, uno de los ayudantes de Spechler y que participó en la operación, aseguró que todo apunta a que Reynolds empezó su ECM en algún punto de la operación en la que ya tenía una encefalografía plana y en el que estaba inmovilizada tanto por el paro cardíaco como por la anestesia. Y terminó su ECM aproximadamente a las 2 de la madrugada cuando terminó la operación.
Y como comentó después, estas son 3 condiciones que deberían hacer imposible que Reynolds hubiese tenido cualquier tipo de alucinación o sueño y mucho menos que hubiese percibido cualquier estímulo tanto auditivo como sonoro. Robert Spechler aseguró que desde una perspectiva clínica y por definición, la paciente estuvo clínicamente muerta durante todo el tiempo que estuvo en el quirófano. Por tanto, no había un cerebro funcional que posibilitara desencadenar experiencias o alucinaciones de ningún tipo. No podía experimentar nada puesto que las ondas cerebrales habían desaparecido por completo. La consciencia que presentó, es un nivel de conciencia que no depende del cuerpo físico. Además, cuando al Dr. Spechler se le preguntó por las observaciones y afirmaciones de Reynolds, este declaró que la conciencia anestésica es incompatible con la supresión de las ondas del encefalograma. El Dr. Spechler ha declarado sistemáticamente que no acepta que Pam haya escuchado o detectado alguna información a través de los canales normales. Simplemente dice que no sabe cómo obtuvo la información. Spechler también dejó las cosas bastante claras a los partidarios de la teoría alucinatoria en las ECM. Este dijo lo siguiente: la alucinación no es la explicación a lo ocurrido con Reynolds, porque la alucinación, en primer lugar, requiere actividad metabólica. En segundo lugar, la alucinación es una función cerebral que genera anomalías y desórdenes que normalmente no tendría y, en tercer lugar, una alucinación forma parte de un cerebro activo. A día de hoy su neurocirujano, el Dr. Robert Spechler, y su entonces asistente, Carl Greene, corroboraron todo lo que Pam había experimentado en el quirófano, y no tienen una explicación sensata para ello. Lo cual deja este caso como uno de los mayores misterios de la historia de la medicina, y probablemente una de las mayores pruebas de la existencia de una parte de la consciencia que puede sobrevivir a la muerte. Número 12. Encuentro con seres queridos muertos. Uno de los elementos más comunes en estas experiencias es el encuentro con seres queridos muertos en el más allá. Muchos categorizan esto de alucinación, sin embargo hay varios puntos con los que se descarta fácilmente esto. Para empezar, porque casi no hay casos registrados de gente que se haya encontrado con gente que estuviese viva en ese momento, tan solo suele ocurrir en el 4% de los casos. Esto no debería tener mucho sentido, pues los sueños y alucinaciones se generan, o al menos esa parece ser la hipótesis más aceptada, con elementos recientes del subconsciente. Por tanto, cabría esperar que apareciera más gente viva que muerta, como si pasa en los sueños y alucinaciones. Pero sin duda los más sorprendentes son los casos en los que el paciente se encuentra con alguien que no sabía que había muerto. Hay muchos ejemplos, sobre todo de pacientes que reportan haberse encontrado con alguien que decía ser un hermano o hermana suya, y en la mayoría de estos casos hasta dan su nombre. ¿Cuál es la sorpresa cuando se enteran que sus madres tuvieron un aborto antes de que el paciente naciera y que el nombre que le dieron era el mismo que iban a haberle puesto? Pero también son sorprendentes los casos en los que se relata haber visto a familiares que en ese momento se creía que estaban vivos. Uno de los casos más alucinantes fue reportado por el neuropsiquiatra Bruce Grayson. Según reportó, que la ECM le ocurrió a un niño de 9 años que llevaba 36 horas en coma. El niño les dijo a sus padres que había estado con su difunto abuelo, su tía, su tío, y también con su hermana de 19 años. El problema es que en principio la hermana seguía viva y estaba estudiando a 500 millas de distancia. ¿Cuál fue la sorpresa cuando les llegó a los padres la noticia de que la hermana había muerto de un accidente horas antes? Esto, junto a los 12 puntos anteriores, demuestra que las ECM no son una simple alucinación o sueño de lo que esperaba ver el paciente, pues entonces no tendría sentido que se encontrasen con gente que ni siquiera sabían que estaba muerta o que ni siquiera sabían de su existencia. Prueba bonus. Detalles corroborables de las regresiones de vida. Aunque no se da en todos los casos, hay un alto porcentaje de los casos que tienen una regresión de vida. En estas regresiones se puede ver toda tu vida con bastante detalle, y no solo desde tu perspectiva, sino de la de la gente de tu entorno también. Si estas experiencias fuesen una simple alucinación, cabría esperar que los recuerdos fueran muy limitados y con muchos errores. Sin embargo, estas regresiones suelen ser sumamente vívidas, detalladas y sin elementos alucinatorios. No solo es que muchos pacientes reportaron haber visto recuerdos de cuando apenas eran bebés y que no recordaban hasta después de la ECM, sino que hay casos en los que les preguntaron a los implicados del recuerdo si sintieron, pensaron o actuaron de tal cosa en ese momento y lo confirmaron. Conclusión. Después de todos los datos presentados, cada cual puede y debe tomar las conclusiones que quiera.
Además les recomiendo encarecidamente que sigan investigando sobre el tema, pues esto ha sido un resumen de un tema súper extenso y complejo. Pero para mí, estos datos y hechos, como mínimo, demuestran que la explicación de la alucinación es más bien un mantra sin muchas bases que una teoría seria. Se podrá considerar que estos datos son más o menos sólidos, pero lo que es una realidad es que mientras que los defensores de las ECMs llevan 50 años partiéndose la cara para investigar este fenómeno, en muchos casos incluso arruinando su reputación, los detractores simplemente se han dedicado a desacreditar todo eso con mantras y dogmas sin apenas presentar pruebas, y en muchos casos haciendo estudios en los que se demuestra que ni siquiera se han tomado la molestia de informarse del propio fenómeno al que pretenden desmontar. Cuídense y recuerden, la última palabra la tienen ustedes. Hasta la próxima.